La mañana en que todo cambió, yo estaba en mi cocina, removiendo con esmero la mezcla para el pastel de 3 leches. Era una tradición que conservaba desde que Bárbara tenía 3 años. Cada cumpleaños, cada celebración, ese pastel era un símbolo de mi amor. El aroma a vainilla y canela llenaba el aire como un abrazo cálido. Mis manos, ya marcadas por los años, trabajaban con la misma dedicación de siempre, mientras mi corazón latía con una mezcla de nostalgia y esperanza. Sobre la mesa del comedor, envuelto en un papel dorado que había elegido con tanto cuidado, reposaba el collar de perlas de mi madre. Esa joya antigua, pasada de generación en generación, esperaba su momento de ser entregada. Había planchado mi vestido color vino la noche anterior. No era el más moderno, pero me hacía sentir elegante. También había elegido con cariño unos zapatos bajos, cómodos, porque intuía que el día de la boda sería largo. Esa mañana, mientras preparaba todo, repasaba en mi mente cada detalle de lo que sería, según yo, uno de los días más felices de mi vida. Me imaginaba caminando al lado de mi hija hacia la recepción, riéndonos como tantas veces lo habíamos hecho. Me visualizaba hablando con los invitados, contándoles anécdotas de su niñez, recordando los momentos que habían dado forma a quien ella es hoy. Todo eso lo soñaba con una sonrisa en el rostro. A las 9 en punto, el timbre sonó. Abrí la puerta con entusiasmo. Allí estaba ella, mi Bárbara, con su vestido marfil y el cabello recogido con esmero. Se veía hermosa, como siempre, pero algo en su expresión me inquietó. Sus ojos, que solían iluminarse al verme, esta vez evitaron los míos. Su sonrisa era tensa, contenida, como si escondiera un nudo en la garganta. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo con voz suave. La invité a pasar, emocionada por finalmente entregarle el pastel, el regalo y todo lo que había preparado con amor. Pero ella se quedó en la entrada, jugueteando con las llaves del auto. «Es sobre la boda», dijo finalmente. Me senté tratando de calmar el corazón que ya se agitaba. Bárbara permanecía de pie, mirando por la ventana. El silencio entre nosotras era denso, casi irrespirable. «Mamá, quiero que vengas, claro, pero necesito pedirte algo importante». Sentí una punzada en el pecho. Ella hablaba como si tuviera que darme una mala noticia. «¿Qué pasa, hija?», pregunté con dulzura. Su voz tembló. «Solo quiero pedirte que, si puedes, en la boda, no hables demasiado con los invitados. Es que a veces, mamá, tú cuentas cosas que pueden resultar incómodas». Fue como si me hubieran vaciado un balde de agua fría. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, crueles. «¿Incómodas?», pregunté sin entender. «Solo son historias de cuando eras niña, recuerdos bonitos». Ella desvió la mirada. «No todos lo ven así, mamá. Los padres de Abner son muy reservados y tú a veces hablas de más. Solo quiero que ese día sea perfecto, que no haya cosas fuera de lugar». Tragué saliva, intentando mantenerme serena. Dentro de mí, algo se rompía despacio, como una grieta que se extiende en el silencio. Si alguna vez sentiste que tu amor no fue suficiente, suscríbete, comenta y acompáñame, porque tu historia también merece ser escuchada. No supe qué decir. Me quedé en silencio, mirando mis manos, esas que tanto habían dado por ella. «También pensé», continuó Bárbara, «que quizás podrías sentarte en la mesa con la tía Marta. Ya sabes, más apartada. Así, puedes estar más tranquila. Tranquila, apartada, como si mi presencia necesitara ser contenida, limitada, como si yo, su madre, fuera un riesgo que debía ser gestionado». Me dolía el pecho, me dolía el alma, pero seguí sonriendo, porque así me había enseñado la vida, a tragarme las lágrimas, a poner primero la felicidad de los otros, incluso si eso significaba desaparecer. Quise preguntarle tantas cosas, quise decirle que no tenía intención de avergonzarla, que lo único que deseaba era compartir con ella ese día especial. Pero me contuve. «Claro, hija», respondí, sintiendo que mi voz no me pertenecía. Era la voz de una mujer que había aprendido a no incomodar. «Haré lo que necesites». Ella sonrió aliviada, como si le hubiera quitado un peso de encima. Me abrazó rápidamente, como si ese gesto fuera solo un trámite, y se fue sin siquiera probar el pastel. Me quedé ahí,
sola en la puerta, viendo cómo se alejaba, con el alma hecha trizas. Volví a la cocina. El pastel seguía allí, dorado, perfecto, pero ya no lo veía con la misma ternura. Ahora era un recordatorio de lo que yo representaba para ella, un exceso, una incomodidad, una historia que debía ser censurada. Me senté en silencio, sintiendo el olor dulce como una ironía. Era como si todo el amor que había depositado en esa receta, durante años, ahora se me devolviera como un castigo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cuándo mi amor se volvió una vergüenza? Me quedé horas en ese estado, pensando, llorando por dentro. No, hice escándalo. No rompí nada. Solo respiré hondo y me permití sentir el dolor que tantas veces había reprimido. En mi mente, las palabras de Bárbara se repetían como un eco. Incómoda, discreta, reservada. Me vi a mí misma en las fotos familiares, siempre sonriendo, siempre al fondo, siempre organizando. ¿Era eso lo que ella quería seguir proyectando? ¿Una madre silenciosa, decorativa, sin voz ni presencia real? Ese día, mientras la tarde caía, tomé una decisión, una que jamás habría imaginado tomar. No iría a la boda. No lo haría en silencio, ni por venganza. Lo haría por mí, porque después de 69 años, merecía tener el derecho de ser yo. Merezco que me vean, que me escuchen, que me amen como soy, sin filtros. Y si eso es demasiado para mi hija, entonces quizás es ella quien debe aprender a amar de nuevo. Subí lentamente al cuarto y abrí el armario. Allí estaba el vestido color vino que había elegido con tanto cuidado. Lo saqué, lo extendí sobre la cama y lo observé con otros ojos. No lo había comprado porque me gustara, sino porque creía que encajaría en el esquema estético de la boda. Ni siquiera había considerado si me sentía hermosa con él, solo si me hacía ver apropiada. ¿En qué momento comencé a tomar decisiones, pensando en cómo no incomodar a otros, en lugar de pensar en mí? Pasé la noche en vela. No cociné, no llamé a nadie, no encendí la televisión. Solo estuve allí, en mi silencio, sintiendo el peso de todas las veces que me hice pequeña para no molestar. Recordé los cumpleaños de Bárbara, los bailes escolares, las noches de fiebre donde no dormí cuidándola. Recordé cómo decoraba su habitación en Navidad, cómo me escondía en la cocina para no interrumpir sus reuniones con amigos. Siempre invisible, siempre amorosa, siempre disponible. A la mañana siguiente preparé café con manos firmes. No era una mujer frágil, era una mujer cansada de fingir que su dolor no importaba. Tomé mi laptop, que casi no usaba, y abrí una página de viajes. Maldivas, un destino que siempre me había parecido lejano, lujoso, imposible. Pero algo en mí, una voz suave pero decidida, me dijo: ¿y si esta vez sí? ¿Y si esta vez haces algo solo para ti? Tenía un dinero ahorrado desde hacía años. Originalmente pensaba usarlo para ayudar a Bárbara con la boda, o para los nietos que algún día tendría. Pero esa mañana, mientras veía fotos de playas cristalinas y palmeras, pensé: ¿y si ese dinero pudiera comprarme algo más que tranquilidad para otros? ¿Y si pudiera darme libertad, aunque fuera solo por unos días? Miré las fechas. Había paquetes disponibles exactamente del 15 al 23 de noviembre, las mismas fechas de la boda. El precio era justo lo que tenía. Era como si el universo me estuviera susurrando que ya era hora. Mi mano tembló sobre el botón de reservar ahora, no por miedo, sino por costumbre. Costumbre de pedir permiso, de consultar todo, de esperar la aprobación de los demás. Pero esta vez no lo hice. Esta vez respiré profundo y reservé el viaje. Maldivas, 8 días, todo incluido. Un regalo que nunca me atreví a pedirme. Si alguna vez elegiste el silencio para no perder a alguien, suscríbete. Esta es también tu historia. Cerré la laptop y me quedé en silencio. Pero era un silencio distinto. No era el silencio que se impone cuando una se siente ignorada. Era el silencio de una decisión, de una mujer que había recordado que merecía algo más. Me levanté, abrí el armario otra vez y guardé el vestido color vino en una bolsa. No lo llevaría. No lo necesitaba. No era mi traje de batalla. Esta vez no iría al altar del sacrificio. Iría al mar. Quise llamar a Bárbara de inmediato, contarle mi decisión.
Pero algo en mí me detuvo. ¿Por qué debía explicarme? ¿Por qué tenía que justificar que no quería ser tratada como una sombra en su gran día? A lo largo de los años, cada elección mía había sido una cesión. Esta vez, mi elección era mía y de nadie más. No necesitaba validación, solo necesitaba valentía. Me senté frente al espejo. Me miré. No como madre, no como invitada. Me miré como Rosaura, una mujer que había amado demasiado, que había dado todo, que había soportado desprecios con una sonrisa. Vi arrugas que hablaban de noches sin dormir, de lágrimas tragadas, de risas verdaderas. Vi ojos cansados pero vivos. Por primera vez en décadas, me vi, me reconocí y me gusté. Horas después, sonó el teléfono. Era Bárbara. Mi pecho se apretó, pero contesté. «Hola, mamá. ¿Podemos hablar sobre lo que te pedí?» Su voz sonaba nerviosa. «Claro», respondí. «Necesito que entiendas que no es personal. Solo quiero que todo salga perfecto». Quise reír, pero solo asentí. «Lo entiendo», dije. «Y por eso he decidido no ir». El silencio del otro lado fue inmediato y profundo, como un pozo sin fondo. «¿Cómo que no vas a ir?», preguntó ella, sin poder ocultar su sorpresa. «¿Qué estás diciendo?». Me mantuve firme. «Digo que merezco algo mejor que una silla alejada y una boca cerrada. Digo que, si no puedo ser yo en tu boda, entonces prefiero estar en otro lugar. Uno donde sí pueda existir por completo, donde no tenga que avergonzarme de ser como soy». Del otro lado solo escuché su respiración entrecortada. No esperaba que yo dijera que no, pero esta vez dije no. «¿Y qué vas a hacer entonces?», preguntó Bárbara con la voz crispada. «¿Quedarte en casa viendo televisión mientras todos celebramos?». No pude evitar sonreír, pero no era una sonrisa de burla, era una sonrisa de libertad. «No, hija», respondí con calma. «Me voy de viaje, a las Maldivas». El silencio que siguió fue aún más profundo que el anterior. «¿Estás hablando en serio?», exclamó. «¿Vas a faltar a la boda de tu única hija por un capricho?». Tragué el dolor de esas palabras. «No es un capricho, Bárbara. Es un acto de dignidad. Es la primera vez en mi vida que elijo pensar en mí». «Estás exagerando», insistió ella. «Solo te pedí que fueras discreta». Discreta. Una palabra que tantas veces se usó para silenciar a mujeres como yo. «No. Quiero ser discreta, hija. Quiero ser yo. Y si eso arruina tu boda, entonces quizás el problema no soy yo». La llamada terminó con un suspiro de ella y un adiós seco. Pero yo no lloré. No esa vez. Guardé el teléfono y seguí empacando. Puse el vestido coral que nunca usé por considerarlo demasiado alegre. Puse un libro que tenía años en mi mesita de noche. Y puse una libreta en blanco. Sentía que algo nuevo iba a comenzar. Esa noche mi hermana Marta vino a verme. Le conté todo. Escuchó sin interrumpirme, como solo una hermana sabe escuchar. Cuando terminé, me abrazó fuerte. «Estoy orgullosa de ti, Rosaura», me dijo con los ojos húmedos. «Ya era hora de que alguien se preocupara por ti. Siempre has sido tú la que sostiene a todos. Ahora te toca vivir». Sus palabras me calaron hondo. Me sentí vista, validada y también profundamente triste, porque me di cuenta de que llevaba años esperando que alguien me dijera eso. Pasamos la noche tomando té y hablando de cosas simples. Nos reímos, lloramos, recordamos a mamá, a nuestra infancia, a nuestros errores. Sentí que volvía a ser parte de algo real, sin condiciones ni expectativas. Marta me miró y me dijo: «Prométeme que cuando estés allá vas a pensar solo en ti, que vas a hacer cosas que nunca te permitiste». Asentí. «Lo prometo». Y lo dije en serio, porque por primera vez en décadas esa promesa era para mí. Al día siguiente me llamó Luciano, mi exesposo. «Rosaura, ¿qué estás haciendo?», soltó sin saludar. «Bárbara está destrozada». Reconocí ese tono autoritario de siempre, el mismo que usaba cuando quería imponer su voluntad. «Estoy cuidando de mí», le respondí con firmeza. «¿Cuidarte? ¿Faltando a la boda de tu hija? Eso es egoísmo». Tuve que contener una carcajada. «Y desaparecer 10 años cuando ella era niña no lo fue». Hubo un silencio incómodo. «Eso fue diferente». «Claro», dije. «Siempre es diferente cuando el que se va es el hombre». Si alguna vez te sentiste juzgada por poner límites, suscríbete, porque mereces ser escuchada sin culpa.
Luciano murmuró algo y colgó. No me sorprendió. Él nunca fue bueno enfrentando verdades. Pero su llamada solo reforzó lo que ya sabía. Si incluso él se atrevía a cuestionarme, era porque nadie me había visto defenderme antes. Y eso estaba por cambiar. Esa tarde confirmé mi reserva. Imprimí los documentos. Hice una lista de cosas que quería hacer. Ver el amanecer desde una hamaca, sumergirme en el mar sin prisa, comer sin contar calorías ni horarios, no hablar con nadie si no quería, reírme sola. No era una fuga, era una elección. Esa noche no pude evitar abrir el cajón donde estaba el collar de perlas. Lo sostuve entre mis manos. Cada perla brillaba como un recuerdo. Pensé en mi bisabuela, en mi madre, en mí. Todas lo habían usado en su boda. Y ahora no sería Bárbara quien lo llevaría. Me dolía, sí, pero también sentía que estaba rompiendo un ciclo. Uno en el que las mujeres se entregaban completas a los demás y se olvidaban de sí mismas. Cerré el estuche, no con tristeza, sino con respeto. Esa joya merecía ser usada con amor. Y yo merecía amor también. La noche antes del viaje soñé con el mar. Soñé que nadaba sin esfuerzo, ligera, como si mi cuerpo no tuviera años, ni arrugas, ni cansancio. Desperté con una sonrisa. Preparé café, desayuné sola y disfruté de cada sorbo como si fuera un regalo. Cuando el taxi llegó para llevarme al aeropuerto, tomé mis maletas con manos firmes. No había espacio para la duda. Cerré la puerta de mi casa, respiré profundo y me dije: «Vamos, Rosaura, ya es hora». El vuelo fue largo, pero lo sentí corto. Estaba tan emocionada que ni el cansancio me tocó. Al aterrizar, el calor húmedo me envolvió como un abrazo. El resort era un paraíso. Mi habitación tenía vista directa al mar. Desde la terraza podía ver los peces nadar entre las aguas cristalinas. Me senté en la cama, miré alrededor y comencé a llorar. Pero esta vez, no de tristeza. Lloré de alivio. Lloré porque, por fin, estaba haciendo algo solo para mí. Lloré porque estaba viva y me estaba dando cuenta de que eso era suficiente. El primer día en las Maldivas fue mágico. Desperté con el sonido de las olas. Tomé una clase de yoga en la playa. Desayuné frutas frescas mirando el horizonte. Sentí que mi cuerpo y mi mente se conectaban por primera vez en años. Nadie me pidió que hiciera nada. Nadie esperó nada de mí. Fui solo Rosaura. Y eso era más que suficiente. Ese día supe que había tomado la decisión correcta. Y por primera vez me sentí orgullosa de haberme elegido. El segundo día me animé a hacer algo que nunca había hecho. Buceo. El instructor era un joven amable que me miró con admiración cuando le conté mi edad. «Nunca es tarde para empezar», me dijo con una sonrisa. Bajo el agua todo era silencio y belleza. Corales de colores, peces que parecían inventados por un niño, rayos de sol filtrándose desde la superficie. Allí, en ese mundo sin ruido, sin exigencias, sin deberes, sentí una paz tan profunda que me dieron ganas de quedarme flotando para siempre. Esa noche, mientras cenaba sola frente al mar, una pareja mayor se me acercó. Se llamaban Elena y Filemón. Celebraban su aniversario número 40. Me invitaron a su mesa y comenzamos a conversar. Cuando les conté por qué estaba ahí, Elena tomó mi mano y me dijo: «Yo también fui una madre demasiado intensa. Según mi hija, pasé años tratando de ser la madre silenciosa que ella quería, hasta que me di cuenta de que, al hacerlo, la perdí a ella y me perdí a mí misma». Sus palabras me tocaron el alma. No estaba sola. Había más como yo. El tercer día, mientras caminaba por la playa al atardecer, vi a una mujer mayor pintando sobre un caballete. Me acerqué por curiosidad. Se llamaba Isabela, italiana, escritora y artista. Viajaba sola desde que enviudó. La libertad se aprende tarde, pero se disfruta intensamente, me dijo mientras mezclaba los colores. Le conté mi historia y ella me miró con una sonrisa sabia. «Has nacido de nuevo, Rosaura. A los 69. Es un renacimiento». Y sentí que tenía razón. No era solo una escapada. Era un renacer. Cada día que pasaba, algo dentro de mí se acomodaba en su lugar. Hacía años que no me sentía así de ligera. Comencé a escribir en la libreta que había traído. No para publicar, no para mostrarle a nadie, solo para mí. Escribía recuerdos, emociones, pensamientos sueltos.
y en cada palabra me encontraba. Me descubrí valiente, sensible, fuerte. Me descubrí cansada, sí, pero también capaz de empezar de nuevo. Era como conocerme por primera vez sin los ojos de los demás. El cuarto día, decidí hacer algo completamente fuera de lo esperado. Fui a hacerme un tatuaje, pequeño, discreto, en la muñeca. Una ola, un símbolo de este viaje, de esta transformación. La tatuadora, una joven dulce llamada Nayeli, me preguntó qué significaba para mí. Es el momento en que dejé de ser solo la madre de alguien y volví a ser Rosaura, le dije. Ella sonrió con los ojos brillantes. Es hermoso, respondió. Y yo sentí que, sí, lo era. Si alguna vez sentiste que te habías olvidado de ti misma, suscríbete. Aún estás a tiempo de reencontrarte. El quinto día encendí el teléfono por primera vez. Tenía decenas de mensajes, llamadas, notificaciones. Los ignoré por unas horas más. No quería que la realidad interrumpiera la paz que había conquistado. Finalmente me senté en la terraza y escuché los mensajes de voz. Los primeros eran de Bárbara, enojada, dolida, reclamando. Los siguientes eran súplicas, pero el último, ese fue distinto. Su voz sonaba quebrada, sincera. Mamá, tu ausencia fue un vacío. Todos preguntaron por ti. Me sentí sola. Creo que cometí un error. Por favor, háblame. Lloré. No de culpa, no de arrepentimiento. Lloré por el reconocimiento, porque, aunque tardío, era real. Bárbara había sentido mi ausencia, y no como un castigo, sino como una pérdida. Aún no la llamé. Sabía que debía terminar ese viaje por completo antes de hablar con ella. Mi proceso aún no había concluido. Aún me debía días de sol, de silencio, de perdón hacia mí misma. El sexto día me apunté a una clase de cocina local. Aprendí a hacer un plato con leche de coco y especias que jamás hubiera probado en casa. Me reí con otras mujeres, algunas más jóvenes, otras mayores, todas solas, todas en sus propios procesos. Nos contamos pedazos de vida como quien comparte recetas, con confianza, sin juicios. Me sentí parte de una tribu invisible, una red de mujeres redescubriéndose a sí mismas después de años de olvido. Esa noche, mientras me acostaba, abracé una de las almohadas y me susurré algo que nunca me había dicho. Estoy orgullosa de ti, Rosaura. No por ser madre, no por haber soportado tanto, sino por haber tenido el coraje de parar, de mirar hacia adentro, de decir basta. Me sentí poderosa, me sentí nueva, me sentí mía. El séptimo día amaneció con una brisa suave que entraba por la ventana abierta. Tomé mi desayuno en la terraza y escribí en mi libreta. Cuando regrese seré diferente. No más silencios que duelen. No más sonrisas que esconden tristeza. Seré quien soy. Y quien no sepa abrazarme así, deberá aprender o alejarse. Fue una promesa. Una declaración. Una verdad que había tardado 69 años en poder decir en voz alta. Y la escribí como si estuviera tatuándola en mi alma. 8º día. Mi último día en las Maldivas. Desperté temprano, antes del amanecer. Caminé sola por la playa aún oscura, sintiendo la arena fría bajo mis pies. Vi cómo el sol asomaba poco a poco, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. Respiré profundamente, cerré los ojos y agradecí. No solo por el viaje. Agradecí por haberme escuchado, por haberme elegido, por haber roto una cadena que ni siquiera sabía que me ataba. Me abracé, me sentí entera. Después del desayuno me acerqué a la boutique del resort. Compré una postal. En el frente, una mujer mayor en una hamaca, con un sombrero y una sonrisa leve. En el reverso escribí solo una frase. Estoy bien, estoy viva, estoy empezando. No tenía destinatario. No necesitaba uno. Era un mensaje para mí. Una prueba tangible de que ese momento existió, de que no fue un sueño, de que por fin fui mi propia prioridad. En el vuelo de regreso me senté junto a la ventanilla. Miré las nubes durante horas. Pensé en mi casa, en mi rutina, en Bárbara, en lo que diría cuando volviera a llamarla. Sabía que no podía hacerlo desde el mismo lugar emocional de antes. No quería repetir patrones. No quería volver a ser la mujer que pedía perdón por amar demasiado. Ahora sería otra. Ahora sería quien aprendió que el amor también sabe decir no. Al aterrizar, encendí el teléfono.
Tenía un nuevo mensaje de voz de Bárbara. «Mamá, si ya estás de regreso, por favor, llámame. Necesito verte. Necesito hablar contigo. Perdón por todo». Su voz sonaba vulnerable, humana. Me conmovió, pero no respondí de inmediato. Fui a casa, me bañé, preparé té, me senté en mi sillón favorito. Y solo entonces, con la calma de quien se conoce y se respeta, marqué su número. Atendió al primer timbre. «Mamá». La emoción en su voz era palpable. «¿Estás bien? ¿Podemos vernos?» «Estoy bien, hija», le dije. «Y sí, podemos vernos, pero primero quiero hablar». El tono de mi voz era firme pero amoroso. «Claro, dime». Respiré hondo. «Lo que pasó antes de tu boda me dolió profundamente. No por lo que pediste, sino por cómo lo hiciste. Me hiciste sentir una vergüenza. Me hiciste sentir que debía esconder quién soy». Ella guardó silencio. Y yo seguí. «No te estoy reclamando, Bárbara. Te estoy contando cómo me sentí. Porque si vamos a tener una relación sana, tiene que haber verdad. Y mi verdad es esa. Me dolió, pero también me despertó. Me recordó que yo también merezco amor, respeto, espacio, que no tengo que minimizarme para ser querida». Escuché cómo ella sollozaba al otro lado. «Tienes razón, mamá. Fui injusta. Estaba tan preocupada por lo que pensaban los demás que olvidé lo que más importaba». Nos encontramos al día siguiente en un café pequeño, sin cámaras, sin familia, sin protocolo. Bárbara me abrazó como hacía años no lo hacía. Lloramos, nos tomamos de las manos y hablamos, por horas, no solo de la boda. Hablamos de nosotras, de heridas viejas, de expectativas, de cómo habíamos aprendido a comunicarnos con silencios y culpas. Fue la conversación más honesta que tuvimos en la vida. Ella me pidió perdón, no con grandilocuencia, sino con verdad. Me dijo que había hablado con los padres de Abner, que se sorprendieron al saber que yo no había asistido, que querían conocerme, que nunca les pareció mal mi forma de ser, que incluso se sintieron tristes al saber que yo había sido excluida por culpa de prejuicios que no eran suyos. Fue entonces que Bárbara entendió que no era por los demás, era por ella, por sus propias inseguridades. Esa noche, ya en casa, abrí el estuche del collar de perlas. Lo miré largo rato. Luego lo envolví nuevamente en el mismo papel dorado, pero esta vez con otra intención. Ya no era un regalo para una ceremonia que no me admitía. Era una herencia para una hija que había aprendido a ver a su madre como un ser humano completo. Lo guardé en mi cajón con una nota. «Para cuando estés lista para recibir toda mi historia». Me miré al espejo antes de dormir. Vi a Rosaura, a la mujer que fue madre, esposa, hermana, amiga, pero que también es solo ella. Vi fuerza en mis ojos, vi luz, vi arrugas que no me avergüenzan, vi una sonrisa tranquila, y antes de apagar la luz me dije: «Bienvenida de vuelta, Rosaura. Gracias por llegar hasta aquí conmigo. Si alguna parte de ti sintió lo que yo sentí, suscríbete y comparte esta historia. Tal vez, como yo, necesites empezar de nuevo». Los días que siguieron fueron extraños, no porque algo estuviera mal, sino porque todo se sentía nuevo. Caminaba por mi casa como si la habitara por primera vez. Los silencios ya no me asustaban. Las decisiones pequeñas, qué comer, qué ropa usar, a quién llamar, ahora eran elecciones conscientes, no respuestas automáticas a las expectativas de otros. Me sentí liviana, como si hubiera dejado atrás un equipaje que llevaba años cargando sin saberlo. Bárbara me llamaba con frecuencia, a veces solo para saludar, otras para contarme cosas pequeñas de su vida, como si quisiera reconstruir un puente desde lo cotidiano. Al principio me costaba. Había una parte de mí que aún esperaba ser herida, pero otra, más fuerte, aprendía a recibirla sin miedo. Estábamos empezando de cero, y eso, a nuestra edad, ya era un milagro. Una tarde Bárbara vino a casa. Se sentó en la cocina mientras yo preparaba café. Todo estaba igual, pero todo era diferente. Me miró y dijo: «Mamá, ¿puedo ver el collar?» Asentí sin decir palabra. Fui al dormitorio, lo saqué del cajón y se lo entregué. Lo abrió con cuidado, como si al tocarlo también tocara todo lo que representa. «Es hermoso», susurró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo guardé para ti»,
le dije. No para tu boda, ni para un momento específico. Lo guardé para cuando estuvieras lista para recibirlo con el corazón. Ella asintió. No dijo nada más. Solo me abrazó largo, profundo, como si en ese abrazo se curaran heridas viejas. No necesitábamos más palabras. A veces, el silencio también sana, si viene desde la verdad. Después de esa visita, empecé a recibir mensajes de otras mujeres, amigas, primas lejanas, incluso vecinas con las que nunca había hablado mucho. Al parecer, Bárbara había contado parte de nuestra historia en un almuerzo familiar. No los detalles, sino lo esencial, que su madre había decidido amarse a sí misma después de una vida de sacrificios, y que eso la había cambiado. Algunas mujeres me escribieron diciendo, «Yo también quiero hacer eso». Otras solo me dijeron, «Gracias por tu ejemplo». Nunca imaginé que mi decisión, aparentemente egoísta, escandalosa, exagerada, se convertiría en una fuente de inspiración. Pero entendí que cuando una mujer se elige a sí misma después de tanto tiempo siendo la última en su lista, eso resuena en otras. Es un acto silencioso pero poderoso. Y aunque no lo busqué, me hizo sentir útil de una forma nueva, como si mi historia también tuviera un propósito más allá del dolor. Una tarde, mientras paseaba por el parque, vi a una madre joven con su hija. La niña corría y gritaba feliz. La madre la miraba con ternura, pero con ese cansancio que yo también conocía. Me acerqué, sonreí y le dije, «No te olvides de ti, hija». Ella me miró, sorprendida, como si no entendiera. «Un día, cuando ella crezca, vas a necesitar recordarte quién eras. No esperes tanto como yo». Me agradeció con una sonrisa tímida, y yo seguí caminando, con el alma liviana. El tiempo pasó. Bárbara y yo seguimos reconstruyendo nuestra relación. No perfecta, pero real. Aprendimos a hablarnos con más honestidad, a reconocer cuando herimos, a respetar los silencios. Un día me invitó a cenar con sus suegros. Fue una noche tranquila, sin exigencias. Me sentí bienvenida, sin tener que esconder ninguna parte de mí. Al final de la noche, el padre de Abner me dijo, «Ahora entiendo por qué tu hija te admira tanto». Sentí un nudo en la garganta. No por vanidad, por justicia emocional. Volví a casa esa noche y abrí mi libreta de viaje. Escribí una sola frase. «Estoy construyendo algo nuevo sobre ruinas antiguas», porque así se sentía. No era un regreso al pasado, ni una continuación de lo que fue. Era otra cosa, una versión de mí más completa, más libre, más humana y, sobre todo, más mía. A veces pienso en lo fácil que habría sido ceder, ir a la boda, sentarme en esa mesa lejana, sonreír en las fotos, callarme durante el brindis, fingir que todo estaba bien. Lo hice tantas veces antes, pero esta vez no. Esta vez elegí no traicionarme. Y eso cambió todo. No solo mi relación con mi hija, cambió mi relación conmigo misma. Si llegaste hasta aquí, gracias. Tu compañía me acompaña como un abrazo invisible. Suscríbete si también estás lista para empezar de nuevo. Un domingo, mientras acomodaba unos libros viejos, encontré una carta que Bárbara me escribió cuando era adolescente. Era una tarea escolar, pero me la había dejado en la almohada una noche que discutimos. Decía, «Mamá, a veces me enojas, pero siempre me haces sentir segura. Gracias por cuidarme incluso cuando no sé cómo decir que te necesito». Al leer esas palabras, sentí una punzada dulce en el pecho. Esa niña aún vivía en ella, solo necesitaba recordarlo. Guardé la carta en mi mesa de noche, como un recordatorio de que el amor, aunque se distorsione, nunca desaparece del todo. A veces se esconde debajo de expectativas, orgullo o miedo, pero sigue allí, esperando una grieta para salir. Bárbara y yo estábamos aprendiendo a amar desde otro lugar, no desde el sacrificio, sino desde el respeto, no desde la culpa, sino desde la verdad. Recibí una invitación para una charla sobre mujeres mayores y autoestima. Una amiga que conocía mi historia pensó que podía aportar algo. Dudé. Nunca me gustó hablar en público, pero algo en mí decía que debía hacerlo. No por mí, sino por todas las que aún no se animaban. Acepté. Escribí mi testimonio con el corazón abierto. No busqué frases bonitas, solo honestas. Conté lo que viví, lo que dolió, lo que aprendí.
Y sobre todo conté que nunca es tarde para elegirse a una misma. El día de la charla, había unas 40 mujeres en la sala, algunas con canas, otras con hijos pequeños, todas con algo en común, una historia que habían callado demasiado tiempo. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo. Luego, una señora se levantó, se me acercó y me abrazó. «Gracias, me hiciste sentir menos loca», me dijo. Lloré con ella, no de tristeza, de alivio, porque entendí que mi historia también podía sanar a otras. Volví a casa con el corazón lleno. Me senté en el sillón, abrí mi libreta y escribí. Tal vez no nací para ser perfecta. Tal vez nací para ser testimonio, porque a veces lo más valiente no es empezar de nuevo. Es contar que lo hiciste, mostrar las cicatrices, decir que duele, pero se puede, que cuesta, pero vale la pena, y que nadie debería esperar a los 69 años para darse ese permiso. Si alguna vez tuviste miedo de ser tú misma, suscríbete. Aquí nos abrazamos con historias reales. Al día siguiente fui a visitar a Marta. Le llevé flores como hacía tiempo no hacía. Hablamos toda la tarde como antes. Me miró y me dijo: «Estás distinta, Rosaura. Más viva». Sonreí. «Es que volví», le respondí. «No solo de un viaje. Volví a mí, a la mujer que había enterrado bajo toneladas de deberes, compromisos y silencios». Ella me abrazó fuerte. «Estoy tan orgullosa de ti». En la cocina de Marta, tomé una taza con dibujos azules que siempre me gustó. «¿Puedo llevarla?», le pregunté. «Es que me recuerda a mamá». Ella asintió. «Claro que sí. Es tuya». La llevé a casa como un tesoro. La puse en la alacena, visible, como una pequeña reliquia de un linaje de mujeres que también callaron demasiado, pero que me dieron la fuerza para hablar. Bárbara vino a casa esa semana con una propuesta. «Mamá, quiero que hagamos un viaje juntas, solo tú y yo. No para reparar nada, sino para crear algo nuevo». Mi primera reacción fue de sorpresa, pero luego sonreí. «¿A dónde?». «A donde tú elijas», dijo. Le propuse Italia, no por casualidad. Quería llevarla a la tierra de Isabela, la mujer que me inspiró en las Maldivas. Quería mostrarle el mundo que me abrió los ojos, y ella aceptó con una emoción contenida, como quien también anhela empezar de nuevo. Comenzamos a planear el viaje juntas. A veces discutíamos sobre los detalles, pero ya no con tensión. Ahora nuestras diferencias no eran amenazas, eran matices. Aprendimos a escucharnos, a ceder sin perdernos. Yo ya no era la madre que lo daba todo sin preguntar, y ella ya no era la hija que exigía sin ver. Ahora éramos dos mujeres intentando encontrarse desde otro lugar. Una noche, mientras hablábamos del itinerario, Bárbara se quedó callada un momento. Luego me miró y dijo: «Gracias por no ir a la boda». La miré sin entender. «Gracias por haberte elegido, porque si no lo hubieras hecho, yo nunca habría entendido cuánto daño te hice, y tampoco habría descubierto lo mucho que me falta crecer». Nos abrazamos, no como madre e hija, sino como dos almas que finalmente se veían con verdad. En Italia caminamos por callecitas empedradas, probamos vinos que sabían a celebración y miramos atardeceres que parecían pintados. Pero lo más valioso no fue el paisaje, sino las conversaciones. Hablamos de lo que fuimos, de lo que somos, de lo que podríamos ser. A veces nos reíamos, a veces llorábamos, pero siempre nos escuchábamos. Por primera vez, sin filtros, sin miedo a molestar. Yo no era la madre que debía complacer, era Rosaura, y ella me lo permitía. Una tarde en Florencia, mientras contemplábamos la cúpula de una iglesia, Bárbara me tomó de la mano y dijo: «Me gustaría que mis hijos te conocieran así, no como la abuela que hace pasteles, sino como la mujer que se atrevió a vivir». Esa frase me tocó el alma, porque por años pensé que mis memorias serían las de una madre funcional, útil, silenciosa, pero ahora quizás mi legado sería distinto, uno con voz, con verdad, con dignidad. Regresamos de ese viaje más unidas, no por lo que habíamos resuelto, sino por lo que habíamos aceptado. Aceptamos que el amor también necesita espacio, que a veces hay que perderse para encontrarse, que no hay relación sin errores, ni dolor. Pero sobre todo, entendimos que el verdadero amor no exige perfección, sino presencia real. Y esa, finalmente,
Era nuestra nueva forma de estar juntas. Volví a mis días simples con otra mirada. Las plantas del balcón me parecían más verdes, el café más aromático, las tardes más mías. Comencé a pintar en acuarela. No porque fuera buena, sino porque me hacía bien. A veces dibujaba olas, otras, manos entrelazadas, otras, una mujer sentada sola, sonriendo. Era mi forma de procesar todo lo vivido, de honrar mi historia, de agradecerme por no haberme rendido. Un día encontré la libreta que llevé a las Maldivas. Estaba llena de frases, pensamientos, listas, dibujos. Leí una nota que había escrito al tercer día del viaje. Cuando vuelva, quiero que mi vida se parezca a esta paz. Sonreí, porque, de algún modo, lo había logrado. No era una paz constante, ni perfecta, pero era mía, construida con decisiones valientes, con lágrimas sinceras, con silencios que hablaban más que 1000 palabras. Si tú también sueñas con una vida más auténtica, suscríbete. A veces solo necesitamos que alguien lo diga en voz alta. Bárbara y yo seguimos aprendiendo. No todo fue fácil. Hubo retrocesos, momentos incómodos, heridas que aún duelen, pero lo enfrentamos con otra conciencia. Ella comenzó terapia. Me lo contó con vergüenza, pero yo la abracé. Es el acto más valiente que podés hacer, le dije, porque entendí que sanar no es lineal, que a veces es caótico, pero necesario, como toda transformación real. En uno de sus cumpleaños, Bárbara me pidió que hiciera el pastel de 3 leches, el mismo de siempre, pero esta vez no como obligación, sino como un homenaje. Lo preparé con una sonrisa nueva. Mientras horneaba, escuchaba música y bailaba sola en la cocina. Cuando lo llevé a su casa, me recibió con una sonrisa cálida. Ahora sí, mamá. Ahora este pastel sabe a amor libre, no a sacrificio. Vi a mi nieta correr por el patio con las manos llenas de crema batida. Me reí. Me senté con ella en el césped. Me abrazó y me dijo: «Abuela, tú hueles rico, como galletas y mar». Cerré los ojos. Sí, así quería que me recordaran. No como una mujer que se apagó para agradar, sino como una abuela que olía a galletas, y mar, a hogar, y libertad, a dulzura, y océano. Me animé a compartir partes de mi historia en grupos de mujeres. No para que me aplaudieran, sino para que otras se atrevieran también. Una señora me dijo: «Yo creí que ya era tarde para mí, pero al escucharte, sentí que tal vez no». Le tomé la mano. «Nunca es tarde si aún estás viva», le dije, porque eso había aprendido, que el tiempo no se mide en años, sino en decisiones, y que cada mañana puede ser el primer día. Ahora, cada vez que me miro al espejo, no busco corregirme, no pienso en lo que falta, miro con amor, veo a una mujer entera, que lloró, que dudó, que fue silenciada, pero que un día despertó y decidió ser ella misma, con todo lo que eso implica. Esa mujer soy yo, Rosaura. Y si algo puedo dejarle al mundo, es esto. Nunca permitas que te silencien, ni siquiera por amor, porque el amor que te exige silencio no es amor, es miedo. Y el miedo no construye, solo el amor libre lo hace. Una tarde, mientras ordenaba mis papeles, encontré una fotografía vieja. Era yo, con Bárbara de niña en brazos, ambas riendo en una feria. Tenía una flor en el cabello y el rostro iluminado por una risa genuina. Me observé largo rato. Esa mujer era feliz, sí, pero también estaba agotada. Se notaba en los ojos, en la tensión de los hombros. Pensé en cuántas veces sonreí mientras por dentro me rompía, y sentí ternura por esa versión de mí, porque hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Le mostré la foto a Bárbara en nuestra siguiente merienda. La miró en silencio. Luego dijo: «Nunca te pregunté si eras feliz». La frase me golpeó suave, pero hondo. A veces lo fui, otras no, pero siempre intenté que tú lo fueras. Ella asintió con los ojos húmedos. «Gracias por todo lo que diste, y perdón por todo lo que no vi». No necesitaba más. Ese reconocimiento era como una caricia a una herida antigua que, por fin, empezaba a cicatrizar. Empecé a escribir pequeñas crónicas. Nada ambicioso, fragmentos de vida, historias cotidianas con enseñanzas sutiles. Algunas las compartí con amigas, otras con desconocidas en redes sociales. Me sorprendió ver cuántas mujeres se sentían reflejadas.
Yo también fui una madre invisible. A mí también me pidieron que no molestara. Gracias por poner en palabras lo que nunca me atreví a decir. Y entendí algo poderoso. Cuando una mujer se atreve a hablar, les da permiso a otras a hacer lo mismo. Una noche soñé con la boda, pero no como fue. En mi sueño, estaba allí, sentada en la mesa principal, con un vestido coral, sonriendo, contando historias. Todos escuchaban con atención. Nadie se molestaba. Bárbara me tomaba la mano y decía: «Esta es mi mamá. No la cambio por nada». Me desperté con lágrimas, pero no de tristeza. Era una especie de redención onírica. Una escena que quizás nunca ocurrió, pero que mi alma necesitaba vivir, aunque fuera en sueños. La realidad es que no estuve en esa boda, y eso ya no me duele, porque estar habría significado negarme, fingir, ocultarme, y eso sí habría sido una traición. Hoy sé que tomé la mejor decisión, no por venganza, no por orgullo, sino por respeto a mí misma. Fue la primera vez que no me puse en último lugar, y gracias a eso, todo cambió. No solo entre Bárbara y yo, cambió el lugar que ocupo en mi propia vida. Recibí un mensaje de Gilberto, el padre de Abner. Me agradecía por haberle hablado con honestidad aquella vez. Me dijo que, desde entonces, hablaba más con su esposa sobre los silencios de las mujeres, que empezó a preguntar más y asumir menos. Sonreí. A veces, no dimensionamos el impacto que tiene nuestra voz. Basta un testimonio, una conversación, para que algo se mueva en otra persona. Y eso también es una forma de cambiar el mundo. Fui a visitar la tumba de mi madre. Llevaba años sin ir. Me senté en la piedra fría, acariciando las flores secas que alguien más había dejado. «Mamá», le dije en voz baja. Tarde, pero lo logré. Aprendí a vivir por mí. Imaginé su rostro, su sonrisa cansada, su voz suave diciéndome: «Estoy orgullosa». Y sentí su presencia envolviéndome como una manta tibia. Tal vez ella no tuvo la oportunidad que yo tuve, pero al romper el silencio, también le hice justicia a ella. La transformación más profunda no fue externa. No fueron los viajes, ni las charlas, ni las nuevas actividades. Fue la forma en que me miro, la forma en que me trato. Antes me exigía perfección. Hoy me abrazo con compasión. Antes callaba para no incomodar. Hoy hablo con respeto, pero con firmeza. Antes sentía culpa por pensar en mí. Hoy entiendo que cuidarme es una forma de amar a los demás desde un lugar más sano. Con el tiempo, entendí que no fui una madre perfecta. Fui una madre humana, que se equivocó, que se desbordó, que amó como pudo. Y eso es suficiente. No necesito monumentos, ni disculpas eternas. Solo necesito seguir caminando, sabiendo que cada paso me acerca más a la mujer que siempre quise ser. Libre, lúcida, presente, auténtica. Y esa mujer, ahora, me acompaña cada día. Bárbara me propuso escribir juntas un pequeño libro. Algo para dejar a nuestros hijos, nietos, sobrinos. Una recopilación de historias, recetas, consejos, pero, sobre todo, de emociones reales. Acepté. No porque quiera dejar un legado perfecto, sino porque quiero que quienes vengan después sepan que es posible recomenzar, que el amor no muere, solo cambia de forma, y que incluso las relaciones más rotas pueden florecer cuando nos atrevemos a ser sinceras. Empezamos a escribir en mi cocina, entre tazas de té y risas suaves. Bárbara escribía desde su experiencia de hija. Yo, desde la de madre y mujer. Descubrimos que había puentes invisibles entre nosotras, dolores compartidos, aunque no lo supiéramos. A veces escribíamos en silencio. Otras, una palabra nos abría la puerta a una conversación pendiente. Y cada vez que eso pasaba, sanábamos un poco más. El libro se fue llenando de anécdotas. La vez que Bárbara perdió su primer diente y me pidió que no se lo contara a nadie, y yo lo grité a todo el vecindario. O cuando me encerré en el baño a llorar el día que se fue a vivir sola. O cuando ella entendió, años después, que detrás de cada pastel de 3 leches había una forma desesperada de decir «te amo». No era solo un recetario ni un diario. Era un mapa emocional de lo que fuimos, lo que rompimos y lo que reconstruimos. Una tarde, leímos juntas lo que llevábamos escrito. Al terminar, Bárbara me miró con los ojos brillantes. «¿Te das cuenta, mamá? Esto no lo podríamos haber escrito si hubiera sido a la boda».
Y tenía razón. Ese no fue el inicio de un sí más grande. Sí a nosotras, sí a nuestra verdad, sí a una relación nueva. A veces, una renuncia abre la puerta a lo que realmente importa. Decidimos imprimir unas pocas copias del libro y regalarlas a mujeres cercanas. No buscábamos fama ni aplausos. Queríamos compartir. Una de las primeras en recibirlo fue Marta. Lo leyó en una noche. Al día siguiente me llamó llorando. «Gracias, hermana. Este libro me reconcilió con partes mías que había olvidado». Sus palabras fueron un bálsamo, porque entendí que nuestras heridas, al narrarlas con amor, también se vuelven medicina. Me invitaron a una biblioteca comunitaria a hablar sobre el libro. Dudé al principio, pero algo en mí sabía que era el siguiente paso. Me paré frente a 20 mujeres, algunas con bebés en brazos, otras con el cabello blanco, todas con los ojos atentos. Les conté mi historia sin adornos. Al terminar, una joven me dijo: «Usted no sabe lo que acaba de hacer por mí». Yo iba a rendirme, pero ahora creo que no. La abracé, como si fuera mi hija, como si fuera yo. Con el paso de los meses, Bárbara y yo encontramos una rutina nueva. No hablamos todos los días, pero cada encuentro es honesto. A veces debatimos, a veces coincidimos, pero siempre desde un lugar de respeto. Ya no le tengo miedo a sus silencios, y ella ha aprendido a valorar mis palabras, no como excesos, sino como verdades necesarias. Nuestra relación dejó de ser un guión aprendido y se convirtió en una conversación viva. Me animé a retomar cosas que había dejado hace décadas. Empecé clases de cerámica. Me uní a un grupo de caminatas al aire libre. Incluso viajé sola a un retiro espiritual en el sur del país. No porque huía de algo, sino porque ahora busco, con intención, todo aquello que me conecta con quien soy. Ya no vivo en función de quién me necesita. Vivo en función de lo que me hace sentir presente. Un día, mirando el mar desde un banco del malecón, una niña se me acercó. «¿Usted es la señora del libro?» Me reí. «Puede ser. Mi mamá me leyó su historia. Dice que usted es muy valiente». Sentí un nudo en la garganta. «Tu mamá es valiente también, solo que a veces no lo sabe». La niña me abrazó sin decir nada más, y en ese gesto sentí que mi historia ya no era solo mía. Había empezado a ser semilla. Bárbara quedó embarazada. Me lo contó con lágrimas en los ojos. No sé si voy a ser buena madre. La miré con ternura. Todas lo dudamos. Lo importante no es ser perfecta. Es estar, escuchar, pedir perdón cuando haga falta y no olvidarte de ti misma. Me abrazó largo. «¿Me contarás historias sobre mí cuando era niña?» Reí. «Sí, muchas, pero esta vez sin miedo, porque ahora sé cuándo hablar y tú sabes escuchar». Preparé el primer ajuar para mi nieta con las manos temblorosas, pero el corazón en calma. Era una manera de cerrar un ciclo y abrir otro. Mientras bordaba su nombre en una mantita, pensé en todo lo vivido, en los sí que me anularon, en el no que me salvó, y en esta nueva etapa donde cada decisión parte del amor, pero también del respeto propio, porque ser madre no debe significar desaparecer. Y ser abuela no significa quedarse en silencio. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si algo de esta historia te habló al corazón, suscríbete, comenta y comparte, porque todas merecemos una vida con voz. Los meses pasaron, y con ellos, los días de espera. Acompañé a Bárbara en sus controles médicos. La ayudé a armar el cuarto de la bebé. Tejí pequeños zapatitos mientras ella descansaba en el sofá. No hablábamos del pasado, pero el amor estaba presente en cada detalle, en el té que ella me preparaba sin que yo lo pidiera, en el modo en que me preguntaba si estaba cansada, en cómo me escuchaba sin interrupciones. Éramos dos mujeres reconciliadas, sin decirlo, pero sintiéndolo. El día del parto, Bárbara me pidió que la acompañara. «No quiero que estés en la sala, solo cerca, por si te necesito», asentí. Esperé afuera, con las manos entrelazadas, rezando en silencio. Cuando escuché el llanto de mi nieta, rompí a llorar. No solo por ella, lloré por mí, por todo lo que sanamos, por todo lo que dejamos atrás, por todo lo nuevo que nacía, dentro y fuera de nosotras. Horas después, Bárbara me la puso en brazos. Era pequeña, suave, cálida. Me miró con los ojos entrecerrados como si ya supiera quién era yo. «Se llama Clara»,
dijo mi hija, como la luz que trajiste de vuelta a mi vida. No pude responder, solo la abracé, a las dos, a la hija que volví a conocer y a la nieta que venía a enseñarnos una forma nueva de amar. Volví a casa esa noche agotada, pero en paz. Me senté en mi sillón, miré por la ventana y pensé, así es como debía terminar esta historia. No con reproches, ni con silencios, sino con nuevos comienzos, porque la vida no siempre nos da segundas oportunidades, pero cuando las da, hay que tomarlas con las dos manos. Y yo las tomé, y las viví, y hoy ya no tengo miedo de contar mi historia. Un día Bárbara me pidió que grabáramos juntas un video para redes. Quiero que otras madres e hijas escuchen esto, que sepan que es posible sanar. Acepté con una mezcla de vergüenza y orgullo. Nos sentamos frente a una cámara, sin guión. Hablamos desde el alma, lloramos, reímos y dijimos la verdad. Al terminar, sentí que algo en mí se acomodó, que ya no había nada que esconder. El video se volvió viral entre mujeres mayores. Recibí cientos de mensajes, algunos de hijas que querían pedir perdón, otros de madres que aún esperaban una oportunidad. Muchas decían, yo también me sentí invisible, y otras tantas, gracias por hacerme sentir vista. Fue entonces cuando entendí que esta historia no era solo mía ni de Bárbara, era una historia universal, de tantas mujeres que han callado, que han cedido, que han amado hasta desaparecer. Me invitaron a hablar en un foro de abuelas cuidadoras. Acepté. Llevé mi historia, mi voz, mis errores, mis aprendizajes. Terminé mi charla diciendo, no somos reemplazos, no somos sombras, somos mujeres con historias propias. Y al bajar del escenario, varias me abrazaron llorando. Una me dijo, ahora entiendo por qué mi madre se alejaba en silencio. Ojalá yo hubiera sabido antes. Le respondí, nunca es tarde. Si estás viva, aún puedes hablar. Bárbara comenzó a escribir columnas sobre maternidad real, sin romantizar, sin censura. Me consultaba a menudo. ¿Esto lo escribo? ¿Esto lo cuento? Y yo le decía siempre, cuenta lo que sea verdad, porque aprendí que la verdad, dicha con amor, no hiere, libera. Y así, entre textos y pañales, ella también fue encontrando su voz, y yo, mi lugar en su vida, no como apoyo secundario, sino como raíz. Una mañana me desperté con una sensación nueva, como si, por fin, ya no necesitara probar nada a nadie, ni siquiera a mí misma. Me miré al espejo y me dije, Rosaura, lo lograste, sobreviviste al rechazo, al silencio, a la vergüenza, y floreciste. No como antes, no para complacer, florecí para mí, con mis colores, con mi aroma, con mi tiempo. Bárbara llegó ese mismo día con Clara en brazos. Mamá, quiero que le cuentes un cuento antes de dormir. Quiero que se duerma con tu voz. La tomé con dulzura. Le canté una canción que solía cantar a Bárbara cuando era bebé. Y en ese momento, con la nieta en brazos y mi hija mirándome con gratitud, supe que la historia había cerrado su ciclo, que el dolor había valido, que la herida, una vez expuesta al sol, sanó. Si tú también crees que es posible sanar después del dolor, suscríbete y comparte esta historia con quienes necesitan saberlo. Pasaron los días y cada uno era una oportunidad para agradecer. Agradecer que me fui antes de romperme, que elegí el camino difícil, que no fui a esa boda, que dije no, cuando era más fácil callar, que me elegí, no por egoísmo sino por dignidad. Agradecer que a pesar de los errores, mi hija me volvió a mirar, y yo, a ella, desde otro lugar, más humano, más limpio. Una tarde escribí una carta a mi yo del pasado. Le dije, Rosaura, no estás sola, no estás loca, no eres exagerada, solo estás cansada de ser invisible. Y eso está bien. Un día vas a gritar en silencio, y ese grito será tu salvación. Doblé la carta y la guardé en la libreta que llevé a las Maldivas, porque ese viaje no fue solo geográfico, fue espiritual. Fue el momento en que volví a casa, dentro de mí. Clara crecía rápido. Ya decía Abu y estiraba los brazos hacia mí. Cada vez que la cargaba, sentía que sostenía el futuro. Uno mejor, uno más consciente, uno que no obliga a las mujeres a callar para ser amadas. Le contaba historias de árboles que florecían en desiertos, de mujeres que volaban sin alas,
de abuelas que cambiaban destinos solo con su presencia. Y ella, aunque aún no entendiera, me escuchaba como si cada palabra fuera una semilla. Recibí una carta anónima. Solo decía: «Gracias por no haberte borrado». No sé quién la escribió, pero esa frase quedó grabada en mí, porque durante años creí que para ser amada tenía que reducirme, silenciarme, desaparecer. Y ahora sabía que el verdadero amor no exige eso. El verdadero amor te mira entera, incluso cuando dueles, incluso cuando incomodas, incluso cuando ya no estás dispuesta a fingir. Volví a caminar por el barrio. Saludaba a las vecinas. A algunas las abrazaba más fuerte, sabiendo que detrás de sus sonrisas había historias como la mía. Me invitaron a dar charlas en centros comunitarios. A veces solo escuchaba, otras hablaba, pero siempre salía con el alma más liviana. Porque compartir no es exponerse, es liberar. Y cuando una se libera, otras se atreven. Una noche Bárbara me dijo: «Mamá, te admiro, no por lo que hiciste por mí, sino por lo que hiciste por ti». Esa frase fue mi corona, porque por años llevé una de espinas. Hoy, por fin, podía coronarme con flores. No necesitaba homenajes, solo eso, saber que valió la pena, que elegir mi verdad fue el acto más valiente, que vivir con dignidad, aunque duela, siempre es la mejor decisión. Comencé a firmar mis textos con mi nombre completo: Rosaura Méndez Garay. No por vanidad, sino por identidad. Por años firmé solo mamá, abuela, la señora D. Hoy soy todo eso, y más. Soy una mujer con historia, con voz, con cicatrices que no escondo, con una fuerza que ni yo sabía que tenía. Y si alguien aprende algo al escucharme, que sea esto: nunca es tarde para despertar. Ya no me interesa complacer a todos. Me interesa estar en paz conmigo. Ya no busco aprobación, busco conexión. Ya no me culpo por poner límites, me celebro por protegerme. Y aunque a veces me duela mirar atrás, lo hago con gratitud, porque incluso en mis peores momentos hubo algo dentro de mí que no se apagó, que esperó, que resistió, que ahora florece. A veces, en silencio, repito una frase como mantra: soy suficiente, porque lo soy, porque no necesito justificar mi existencia, porque cada arruga en mi rostro es una página vivida, porque cada lágrima derramada me enseñó algo, porque cada no que dije me salvó, y porque cada sí que me negué, hoy me lo devuelvo en forma de amor propio. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que no estás sola, que si alguna vez te mandaron a callar, a sentarte aparte, a no molestar, yo te creo y te abrazo. Esta es mi historia, pero también puede ser la tuya. Si alguna parte de ti sigue esperando ser vista, háblale con ternura. Dile que ya es hora, que puede salir, que está a salvo. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, comenta y compártela, porque cuando una habla, muchas sanamos.